El 6 de mayo de 1856, los hombres rezaban en la sinagoga de Freiberg, en Moravia. Un comerciante de telas, Jacob Freud, tuvo un hijo al que llamó, como a su abuelo, Sigmund. Amalia y Jacob Freud depositaron grandes esperanzas en su primogénito. Durante el embarazo, una adivina había predicho que su hijo estaba destinado a convertirse en un gran hombre, pero aquella predicción no alegró demasiado a la futura madre. Temía el mal de ojo. El niño tenía 4 años cuando, ante sus propios ojos, un comerciante que pasaba empujó a su amado padre y lo obligó a disculparse. La sumisión incondicional de su padre sacudió profundamente al pequeño Sigmund. En su mente, Jacob Freud, que hasta entonces había sido como un dios, se volvió de repente un enano. Desde entonces, Sigmund soñó con tener un padre más digno. Imaginaba el día en que un carruaje tirado por 4 caballos se detendría frente a su casa y alguien le diría: «Señor Freud, ha llegado el momento de revelar el secreto. Usted es hijo del emperador». Y en su imaginación, el mensajero era siempre su propio padre. Pronto comprendió que, en su hogar, el papel de autoridad pertenecía a Amalia. Aunque en apariencia reconocía la primacía de su esposo, era ella quien tomaba todas las decisiones importantes. El fuerte apego del hijo hacia la madre podría haber explicado muchas cosas a una mente perspicaz, pero en aquel tiempo nadie poseía tal perspicacia. Años más tarde, el propio Freud explicaría el mecanismo de ese amor, al que daría el nombre de complejo de Edipo. Hasta los 30 años, Freud permaneció virgen. Temía a las mujeres. Aquello lo avergonzaba. Sus compañeros se burlaban de él. Desde niño había entendido que la única manera de no parecer ridículo era encontrar una explicación lógica a lo que le ocurría. Solo la ciencia podía brindársela. Por eso su futuro parecía claro. Quería convertirse en médico o en investigador. A los 22 años, en busca de gravedad, Freud se dejó crecer la barba. Su convicción de que podía arreglárselas perfectamente sin mujeres se tambaleó el 7 de mayo de 1883. Sigmund se apresuraba hacia la imprenta con otro artículo bajo el brazo. Un carruaje que pasaba lo salpicó con barro. No tuvo tiempo de apartarse. El manuscrito cayó en un charco. El carruaje se detuvo y, desde la ventanilla, asomó un rostro femenino encantador. Freud quedó inmóvil. En el semblante de aquella joven había una expresión de angustia tan sincera que olvidó al instante su deseo de protestar. Más aún, sintió una agitación extraordinaria. No podía darle una explicación científica, pues jamás había experimentado algo semejante. Después de un rato, formuló su diagnóstico. Era amor. Pero el carruaje ya se había alejado. Al día siguiente, llegó una carta de la joven desconocida firmada Martha Bernays. Le pedía disculpas al doctor y lo invitaba a un baile. Sin pensarlo 2 veces, Freud aceptó. Allí lo esperaba otra sorpresa. Se le acercaron 2 mujeres absolutamente idénticas, y él no supo distinguir cuál de ellas había estado en el carruaje. Ellas rieron al ver su desconcierto. «Somos hermanas», explicó una de ellas. «Yo soy Marta y ella es Mina». En junio de 1884, en el jardín de Turkenschanspark, celebraron solemnemente el compromiso de Freud y Martha Bernays. Sin embargo, el futuro esposo pospuso la boda hasta que, según sus palabras, fuera rico. Freud no podía rendirse tan fácilmente ante la pérdida de su virginidad, a la que ya había dado una explicación científica. La carrera de Freud comenzó en 1885 en la clínica neurológica del famoso profesor Theodor Meinert. Aquel luminar de la psiquiatría vienesa era un hombrecito de mal genio, que cojeaba de una pierna y de perfil se parecía a un Mefistófeles de ópera. Tratar a muchachas bonitas era para el profesor un pasatiempo agradable. Atender a respetables señoras, una carga pesada. En su gabinete, junto a las historias clínicas, siempre había una pequeña botella de buen whisky que lo ayudaba a relajarse después de un día difícil. El ambicioso Sigmund planeaba obtener cuanto antes el título de Privatdozent y ganarse una clientela respetable. Eligió como campo de estudio la histeria, una enfermedad que, desde tiempos de Hipócrates, se consideraba exclusiva de las mujeres, del griego histera, útero. Y así, el joven alumno decidió compartir con su jefe una curiosa conjetura. Los hombres también podían ser histéricos. El profesor negó aquella hipótesis con tal vehemencia que los ojos parecían salírsele de las órbitas, y comenzó a pasearse por el despacho cojeando aún más que de costumbre. «Cielos», pensó Freud, «el propio Meinert es histérico. No debería estar tratando pacientes, sino siendo tratado». Pero Freud guardó aquella conclusión, peligrosa para su carrera,
solo para sí, satisfecho de que su naciente teoría hubiera encontrado una confirmación tan sorprendente. No tardó en producirse un segundo enfrentamiento entre maestro y alumno. Le presentaron a Freud a una anciana con las piernas paralizadas y casi ciega. Durante 10 años había acudido regularmente a la clínica, pero Maynard insistía en que fingía su dolencia. El doctor Freud la indujo a un estado hipnótico y le ordenó caminar. En aquel trance sonambúlico, la anciana se transformó al instante en una persona completamente sana, con un andar normal. Los colegas invitados a la sesión quedaron asombrados ante el prodigioso poder de la hipnosis. Solo Maynard, de pronto, estalló en un acceso de furia histérica y gritó a Freud: «Esto lo preparó usted a propósito. ¿Cómo sabía algo que es un secreto para todos?». Y Freud comprendió de golpe lo que sucedía. Había oído que Maynard había abandonado a su esposa y que ella había enfermado gravemente después. Aquella pobre anciana no era otra que la exesposa del profesor Maynard. Durante años acudía a la clínica solo para ver a su desdichado marido. Como era de esperar, el testarudo Freud fue rechazado para el cargo de profesor. Imperturbable, se marchó a París, a la clínica del célebre Jean-Martin Charcot, pues su fama tras el incidente había crecido considerablemente. Se convirtió en el médico del que todos decían que podía, por increíble que pareciera, formular un diagnóstico exacto investigando la vida sexual de un paciente. En una ocasión incluso diagnosticó a distancia al zar Nicolás II, concluyendo que sufría una neurosis de origen sexual. Afirmaba que habría podido curarlo. Pero el zar ruso nunca se enteró. Una lástima. Si Freud hubiera logrado tratar a Nicolás II, quizás Rusia no habría tenido una revolución. Lo más curioso era que el gran especialista en trastornos sexuales, el doctor Freud, seguía siendo virgen y llevaba en París una vida casi de ermitaño. Sin embargo, Sigmund encontró algunas maneras de combatir la soledad. Pequeñas dosis de cocaína lo ayudaban a relajarse. También visitaba los museos con regularidad, deleitándose con los retratos de mujeres hermosas. Y no descuidaba los teatros. Y una vez más, sintió un fuerte brote de pasión. Analizó su estado y formuló su diagnóstico. Por desgracia, se había enamorado de Sarah Bernhardt. El doctor, fiel a su naturaleza, decidió informar a la actriz de su caso clínico, deslizando una nota ardiente entre un ramo de flores. No hubo respuesta. Ella, como era su costumbre, arrojó la nota, junto con una docena de otras similares, sin leerla. Freud volcó sus sentimientos no correspondidos en el papel, escribiendo un estudio científico sobre una arpía pelirroja. Y tras analizar una vez más sus propios síntomas internos, declaró que estaba curado. Llamó a su descubrimiento sublimación y, muy complacido, descansó en la cama acompañado por los héroes de la antigüedad que tanto admiraba en sus lecturas. Claro que, de vez en cuando, la lectura se interrumpía por ataques de irritabilidad inexplicable. Pero Sigmund se negó rotundamente a tomar medicamentos para deshacerse de esos episodios. Primero, porque quería analizarlos correctamente. Segundo, porque temía que las medicinas lo volvieran estúpido. Como resultado, el doctor identificó en la psique humana una región responsable de la experiencia sexual, el libido. Más allá del lecho amoroso, el libido se manifiesta en formas simbólicas. Por ejemplo, revolvemos el té en un vaso con una cucharita con gran placer, sin darnos cuenta de que, en el fondo, estamos imitando un acto de amor. A partir de sus conversaciones con los pacientes, Freud fue construyendo una especie de teatro donde se representaba un drama maravilloso. El argumento eran los sentimientos y pensamientos secretos de las personas. Llegó a la conclusión de que el pensamiento humano gira siempre alrededor del deseo de poder y de sexo. Formuló así una idea fundamental: el impulso de dominar equivale al impulso de poseer a una mujer y viceversa. Después de 4 años de reflexión y experimentación, el treintañero Freud regresó a Viena y finalmente dio un paso decisivo: se casó. Sin embargo, mientras estaba de pie ante el altar con Marta, soñaba con su doble exacta, Minna. ¿Por qué Dios le había enviado una sola mujer en 2 cuerpos? Marta pronto notó que algo extraño ocurría entre su hermana y su esposo. Al principio, por supuesto, rechazó cualquier sospecha. Su Sigmund era incapaz de traicionarla. Pero al ver las miradas secretas que ambos intercambiaban, Marta perdió la tranquilidad. Y con razón. Freud ya había alquilado un pequeño apartamento con consultorio, supuestamente para recibir pacientes, pero en realidad para reunirse con Minna. Mientras tanto, había adquirido sus primeras 13 pacientes femeninas, que más tarde se volverían famosas, pues gracias a su médico entraron en todos los manuales de psiquiatría.
Todas estas mujeres afectadas de histeria confesaron bajo hipnosis que en su infancia habían sido violadas por sus padres. Freud, como verdadero científico, se puso inmediatamente en guardia. ¿Por qué todas dicen lo mismo? Así comenzó a formarse una hipótesis. Bajo hipnosis, las pacientes no describían lo que realmente había sucedido, sino lo que el propio hipnotizador deseaba escuchar inconscientemente, es decir, lo que él mismo quería oír. Era una revelación sensacional. Significaba que una persona podía transmitir sus pensamientos a otra. Freud y su teoría se convirtieron en el tema más comentado de la sociedad vienesa. No era para menos. ¿Quieres saber en qué piensas tú mismo? Escucha lo que te dice una mujer hipnotizada. De vez en cuando, Freud abandonaba su trabajo científico y desaparecía varios días en las montañas. A su esposa le decía que asistía a congresos científicos. ¿En las montañas? Se extrañaba Marta, pero asentía obediente. No tenía con quién discutir las extrañas ausencias de su marido, pues Mina también desaparecía en esos mismos días. Que Mina empezara a asistir a todas las reuniones de la sociedad científica junto a Freud podía explicarse por su interés en la psiquiatría. Pero que también apareciera con él en los salones y tertulias era ya demasiado, como si Marta no existiera. Un día, mientras paseaban por las callecitas de Viena, Freud le propuso a Mina convertirse en su paciente. «Te estás volviendo nerviosa», observó. Y en efecto, los rumores sobre su relación, que corrían por toda la ciudad, no ayudaban en absoluto a calmarla. Ella aceptó el tratamiento. Después de una de las sesiones de hipnosis, Mina se arrojó repentinamente a los brazos de Sigmund. En ese preciso momento, la esposa entró en la habitación. Sin inmutarse, Freud explicó con serenidad: «Mina ha visto en mí a otro hombre». Un día, el sabio comenzó a sospechar que el alma humana podía ser bidimensional, o incluso tridimensional. Compartió su suposición con Marta, pero ella no se sintió en absoluto consolada por la explicación científica de la doble naturaleza de su esposo. Le dio un ultimátum: o yo o Mina. Freud analizó la situación. ¿Por qué amaba a ambas hermanas por igual? Como si dentro de él vivieran dos hombres. Formuló un descubrimiento. El fenómeno podía explicarse por la interacción entre la conciencia y el inconsciente. Durante el día, conscientemente amaba a Marta. En sueños, inconscientemente amaba a Mina. En teoría, todo encajaba. En la práctica, no funcionaba. El Freud diurno decidió huir de su Freud nocturno, proponiendo a Marta un viaje a Venecia. Marta se alegró como una niña. Pero justo antes de partir, un sirviente corrió hacia el carruaje en el que la familia Freud se disponía a subir y anunció que Mina estaba dando a luz. «Dios mío, Freud ha dejado embarazada a su cuñada. Escándalo, desgracia, ruina», pensó horrorizada Marta. Freud se puso pálido. No sabía qué creer. Juró a Marta en ese mismo instante que nunca había pasado nada entre él y su hermana, pero su esposa se negó rotundamente a creer en una concepción inmaculada. En ese momento salió el médico de la habitación de partos, visiblemente alterado. La paciente era virgen y sus dolores de parto eran falsos. El profesor Freud sufrió un ataque de tos y se desmayó. En lugar de paseos despreocupados por Venecia, Marta pasó los días junto a la cama de su repentinamente enfermo marido. Cuando Freud recobró el sentido, empezó a analizar lo ocurrido. La pseudogestación de Mina sugería una hipótesis intrigante. Además de la conciencia, existen otros mecanismos ocultos que gobiernan al ser humano. Freud decidió buscar pruebas de la existencia de provincias secretas del alma, no sometidas al control de la conciencia. Se sumergió en la investigación y su práctica privada comenzó a descuidarse. En los círculos académicos de Viena lo consideraban un excéntrico que perseguía quimeras. Juró a Marta que nunca volvería a ver a Mina, y en una carta a un amigo anunció que renunciaba por completo a la vida sexual, añadiendo que ya no la necesitaba en absoluto. La sociedad consideró la decisión de un hombre sano de 40 años como un signo de grave perturbación mental. Freud replicó que no estaba loco. Aseguró que no era el único en practicar el ascetismo sexual. Isaac Newton prefería la compañía de un manzano a la de las mujeres. El monje y científico Gregor Mendel no había seducido jamás a una dama, satisfecho con la compañía de los cromosomas que había descubierto. Goethe no siguió el camino de Don Juan hasta los 35 años, habiendo sido fiel únicamente a la pluma y al papel. Y hasta los 40, Balzac seducía mujeres solo en las páginas de sus novelas, pues creía que los placeres de la cama equivalían a la pérdida de sustancia cerebral, una convicción que había tomado de una doctrina oriental.
A diferencia de aquellos hombres notables, cuando Freud tomó su gran decisión ya tenía 5 hijos y consideraba cumplida su misión demográfica. En 1921, la Universidad de Londres anunció un ciclo de conferencias dedicadas a 5 grandes pensadores: el físico Einstein, el sabio judío Maimónides, el filósofo Spinoza, el místico Filón, y el quinto era Freud. Fue propuesto para el Premio Nobel por sus descubrimientos en psiquiatría, pero el galardón recayó en su colega Julius Wagner Jauregg, quien había ideado un método para tratar la parálisis elevando bruscamente la temperatura corporal. Freud declaró que la Universidad de Londres le había hecho un gran honor al colocarlo junto a Einstein y que el premio en sí no le preocupaba. Y añadió con ironía: a ese hombre le resultó mucho más fácil. Detrás de él había toda una fila de predecesores, empezando por Newton, mientras que yo tuve que abrirme paso solo por la selva. No es de extrañar que mi camino haya sido difícil y que no haya avanzado demasiado lejos. Cuando los nazis ocuparon Austria, el célebre sabio no abandonó Viena, incluso después de que le recordaran su origen judío. Freud estaba destinado a terminar en Auschwitz, pero el mundo entero intervino en su favor. Entre los más indignados estaban un rey español a quien Freud había tratado alguna vez y la reina de Dinamarca. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, intentó por vía diplomática asegurar su salida de Austria. El asunto se resolvió con una llamada telefónica de Benito Mussolini al cuartel general del Führer. Freud había tratado a un amigo cercano del duce. Mussolini pidió personalmente a Adolf Hitler que permitiera al sabio abandonar el país. Heinrich Himmler exigió un rescate, y los donantes aparecieron de inmediato. Una de las antiguas pacientes y ya entonces discípula devota de Freud era la princesa Marie Bonaparte, nieta de Napoleón y esposa del príncipe griego Jorge de Grecia. Ella le dijo al Gauleiter austríaco: «Pagaré cualquier suma por mi maestro». El general nazi nombró el precio: 2 magníficos palacios de la princesa, prácticamente todo lo que poseía. Marie Bonaparte firmó los documentos diciendo con desprecio: «Gracias a Dios, no pueden quitarme el apellido de mi abuelo». En París, donde llevaron a Freud, lo recibieron el príncipe Jorge y la princesa Marie Bonaparte. Desde los escalones del carruaje hasta el Rolls Royce de la pareja real, extendieron una alfombra de terciopelo carmesí que alguna vez había pisado Napoleón al regresar triunfante de Austerlitz. De los ojos de Freud brotaron lágrimas. Después de hospedarse un tiempo con Marie Bonaparte, continuó su viaje hacia Inglaterra. Allí lo visitó Bernard Shaw. Pero el incomparable maestro de las paradojas no logró creer al sabio que afirmaba que, cuando el pequeño Bernard miraba con ternura a su madre, en el fondo deseaba poseerla. Por su parte, Freud tampoco estuvo de acuerdo con la afirmación del gran dramaturgo de que él conocía al hombre mejor que cualquier psicólogo. Después de varias horas de conversación, los dos obstinados ancianos se separaron como buenos amigos, y en 1939 Sigmund Freud murió. En su último viaje lo acompañaron solo sus hijos: Martin, llamado así por Jean-Martin Charcot; Ernst, por su primer mentor, Ernst Brücke; y Oliver, no Oswald, como a veces se informa erróneamente, pues el padre de Marta se llamaba Moritz Bernays. Tras la muerte de Freud, quedaron 2.300 cartas familiares y 1.500 dirigidas a Mina. Se dice que son tan sensacionales que, según la voluntad del propio Freud, solo pueden hacerse públicas después del año 2000.